Ni siquiera comenzamos a discutir. Un parlamentario se levantó y dijo: hoy nos habéis hecho la mejor demostración de que la imagen de Osama Bin Laden puede ser manipulada totalmente. Todas las imágenes que hemos visto en los últimos años tal vez nunca han sido reales, del mismo modo que no se ha producido el ataque nuclear contra la sede de la OTAN. Nos niegan el uso de estas imágenes. No importa, tengamos paciencia. Echad un vistazo. Así es como aparecía Osama Bin Laden el 7 de septiembre de 2007. Ahora, comparadlo con los otros Bin Laden que hemos visto en años anteriores. ¿Os parece posible que con el paso del tiempo rejuvenezca? ¿Os parece posible que su barba sea cada vez más oscura? ¿Os parece posible que su nariz crezca en tamaño? No necesitamos hacer muchos análisis. Hasta un niño se da cuenta de que se trata de dos personas diferentes, pero en cambio nos la han presentado como si fueran la misma. Y esta historia nos la llevan contando desde hace más de 6 años. ¿Organizó Bin Laden los atentados del 11S? Y en caso afirmativo, ¿lo hizo solo o con alguien más? Llegados a este punto hay que hablar de Al-Qaeda. Al-Qaeda fue fundada por Bin Laden en 1989, al final de la guerra entre soviéticos y guerrilleros islámicos en Afganistán. Después de esa guerra y no para esa guerra. Pero entonces, ¿contra quién iban a luchar todos esos voluntarios islámicos? ¿Qué significaba Al-Qaeda en aquel momento? Es muy interesante. Sería suficiente preguntárselo a Robin Cook, el exministro de Exteriores británico. En un artículo publicado en The Guardian, Cook confirmó que Al-Qaeda es un término inventado por la CIA para designar a una base de datos de los mujahidín reclutados y entrenados por la misma CIA. Y tenía razón, porque para decir base de datos en árabe basta añadir la palabra malumat. Se dice Al-Qaeda Malumat. Al-Qaeda significa la base. Y Malumat significa datos. Juntos significan base de datos. Al-Qaeda es una bufonada. Al-Qaeda no es una organización. Al-Qaeda es solo una etiqueta. No existe una organización que se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda es una lista de los participantes en la guerra de Afganistán de los años 80. Al-Qaeda no es nada. Es solo un espantajo hinchado por la propaganda occidental para mostrar a la gente el gran mal. Fui jefe de la sección de visados en el Consulado General de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, entre septiembre de 1987 y marzo de 1989. En ese periodo me vi involucrado en lo que resultó ser un programa de visados para los terroristas. Este programa preveía que algunas personas vinieran al consulado reclutadas por la CIA y por su contacto Osama Bin Laden. Estas personas fueron enviadas a Estados Unidos para ser adiestradas en la práctica del terrorismo, para recibir recompensas o para informar de lo que habían hecho en Afganistán. Creo que se trataba simplemente de cómo hacer explotar las estructuras o de derrocar gobiernos. Después de la Guerra Fría, las conexiones con Al-Qaeda se intensificaron y se multiplicaron. Al-Qaeda ha sido controlada de varias maneras, directa e indirectamente. Al-Qaeda ha sido utilizada de forma sistemática en diversos conflictos. Entre 1992 y 1995, aparece en el conflicto de Bosnia. Creo que el gobierno estadounidense trabaja con varias organizaciones árabes y musulmanas, fuera Al-Qaeda o fuesen personas que se convirtieron en miembros de Al-Qaeda. El gobierno las ha adiestrado, armado y enviado a los Balcanes para derrocar a Slobodan Milosevic y a sus aliados. Esta política continuó en los Balcanes, incluso después del 2001.
Los servicios secretos americanos que durante la guerra solo entregaron armas. Después de la guerra también emplearon a mujahidín en paro. Hay un montón de testimonios de los mujahidín recogidos por los tribunales alemanes. Fueron contratados por subcontratistas del Pentágono, más en concreto por la empresa privada MPRI, Military Professional Resources Incorporated. MPRI era privada, pero en realidad era un tipo de entidad secreta del ejército de Estados Unidos. Tienen a más generales de 4 estrellas contratados que el propio Pentágono. Cuando el Pentágono quiere hacer algún trabajo sucio y piensa que no puede conseguir el dinero o la aprobación del Congreso, dan el trabajo a esta empresa privada. A principios de verano de 1999, el MPRI trajo a estos mujahidín de vuelta a los Balcanes, especialmente a Kosovo, para ayudar al Ejército Terrorista de Liberación Nacional. Los emplearon y les pagaron mensualmente. Muchos mujahidín bosnios participaron en los grandes atentados terroristas de los últimos 5 años. Por ejemplo, si hablamos del 11S, 5 de cada 7 árabes involucrados eran excombatientes mujahidín en Bosnia. 5 de 7. Nadie habla de ello. Como saben, quienes han pedido un visado para ir a Estados Unidos, para tramitarlo se precisa un tipo de información muy detallada. Un alto funcionario del consulado de Jeddah, Michael Springman, dimite y denuncia que en esa oficina trabajan muchos hombres de la CIA camuflados y que la oficina expedía fácilmente muchos visados a personas muy sospechosas. Me dijo un buen contacto, un hombre de negocios de fuera del consulado americano, que si decía una sola palabra de lo que ocurría en el consulado, me despedirían inmediatamente. Esa oficina en Jeddah expidió muchos de los 15 visados utilizados por los secuestradores para entrar en los Estados Unidos. De estas 15 solicitudes de visado, ninguna es regular. Por ejemplo, para el destino, muchos de ellos escribieron hotel, Nueva York o California, y en un caso simplemente no. Por tanto, fue una práctica habitual hacer entrar a los terroristas de Al-Qaeda en los Estados Unidos para adiestrarlos, y esto se prolongó durante años. Lo mismo ocurrió con los involucrados en el 11S. 6 de los terroristas, entre ellos Mohamed Atta, se adiestraron en instalaciones militares de Estados Unidos. Mohamed Atta fue a la escuela para oficiales de la base aérea de Maxwell. La base aérea de Maxwell, en Alabama, la base aérea Brooks, en Texas, la base aérea naval de Pensacola, en Florida, el Instituto Lingüístico de la Defensa, la Agencia de Inteligencia de Monterrey, California. Esa gente estaba literalmente en manos de los servicios secretos. Por tanto, los principales secuestradores se adiestraron y combatieron en la ex Yugoslavia, pagados por una empresa de mercenarios relacionada con el Pentágono. Gracias a la CIA consiguieron los visados para entrar en Estados Unidos. Una vez en América, hicieron todo lo posible para ser reconocidos y para llamar la atención, ya que estaban seguros de su impunidad. Se entrenaron en bases militares norteamericanas y asistieron a escuelas de vuelo, pero sin aprender a volar. Todos los testimonios sobre estas clases de vuelo indican que estos hombres eran totalmente incapaces de pilotar incluso pequeños aviones.
Por ejemplo, Mohamed Atta contrató un avión en una escuela de vuelo, pero ni siquiera fue capaz de despegar. Lo dejó abandonado en la pista y se fue. En cuanto a los otros dos pilotos, su instructor, Rick Graza, dijo a los investigadores y a la prensa que él no podía entender cómo esos dos podían haber pilotado un avión. Sus palabras exactas fueron que eran como dos tontos muy tontos en un avión. Due funzionari del FBI, Colleen